Buenos días, mi nombre es Elizabeth Torres, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, específicamente del 12º trimestre. En esta oportunidad le vamos a estar hablando sobre los principios y garantías constitucionales que se deben llevar a cabo en la fase intermedia del proceso penal venezolano. Si bien, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano, el proceso penal está regido por las pautas del sistema acusatorio. El mismo evidencia en su causa lo concerniente a una división entre fases, a saber, la fase preliminar, la fase preparatoria, la fase de juicio oral y la fase recursiva, dentro de las cuales haremos énfasis especial en la fase intermedia, la cual inicia una vez concluida la fase preparatoria. La fase intermedia, entendida desde tal punto, resulta ser un importante campo en el proceso penal y su esencia comprende la determinación de la existencia o no del llamado juicio oral. Es decir, que a partir de esta fase se decide si se lleva a cabo o no el juicio oral. Dentro de las acciones que se llevan a cabo durante esta fase se encuentran la de examinar, supervisar y controlar todos los supuestos o bases en las cuales se sustenta la acusación. En primera instancia, por parte del fiscal del Ministerio Público, posteriormente por el juez, a fin de decidir si es o no factible la convocatoria plena al debate oral, la continuación de la investigación, el archivo fiscal, la solicitud del sobreseimiento o alguna otra forma de autocomposición procesal. Una vez concluida la llamada audiencia preliminar, en la cual las partes exponen de forma pública los fundamentos de sus peticiones y el imputado solicita de forma implícita la imposición de algún amparo constitucional, el juez, en persecución de lo establecido en nuestro código adjetivo, informará a las partes sobre las medidas de carácter alternativas a la continuación del proceso. Es decir, que en dicho momento se da la posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo de carácter reparatorio, de suspensión condicional del proceso o de la aplicación del llamado principio de oportunidad. La audiencia preliminar, tal y como se entiende dentro del proceso, no admitirá cuestiones que le sean propias al juicio oral. En tal sentido, no podrá admitir la promoción de testigos, expertos, ni solicitudes que van más allá de la verificación de la legalidad, solicitud y pertinencia de las mismas. Una vez declarada abierta la audiencia preliminar, compete al juez de control referir la palabra al fiscal del Ministerio Público, quien deberá exponer con precisión, claridad, los hechos que atribuye al imputado, así como también emitir su calificación, las pruebas ofertadas con el valor probatorio que considera cada una de ellas y a la vez ratificar la solicitud del enjuiciamiento que haya formulado en su escrito acusatorio. Dicha solicitud, emitida por este representante del Ministerio Público, constituye el fundamento que impulsa el procedimiento penal hacia la fase del juicio oral. Una vez emitida la misma, se da la oportunidad a las partes, el acusador de carácter privado, el querellante y finalmente al acusado y a sus respectivos defensores, quienes también tendrán la oportunidad de desvirtuar el contenido de la acusación fiscal y, en tal sentido, referir cualquier planteamiento de solicitud del tribunal. Finalmente, se concede la palabra a la víctima en caso de que éste quiera adjuntar algún contenido a su favor. Una vez que se ejerce la oportunidad de escuchar a todas las partes, compete al juez, de acuerdo a lo manado en nuestro Código Penal, y en presencia de esto decidir lo que sea más conducente. Dentro de los alegatos que esgrime el juez, en primer lugar, se encuentran admitir o no alguna excepción procesal, la admisión o no del escrito acusatorio, aprobación o no del acuerdo reparatorio, decretar la suspensión condicional del proceso, resolver la aplicación de medidas cautelares,
decretar el sobreseimiento de la causa y de igual modo sentenciar conforme al procedimiento de admisión de los hechos. En cuanto a este último, que está establecido en el artículo 371 del Código Orgánico Procesal Penal, está referido en esa oportunidad procesal que le otorga el legislador al imputado con la finalidad de que admita los hechos que son objeto del proceso, solicitando a la vez la imposición inmediata de la pena. Este procedimiento se caracteriza porque el juez, una vez que lo emite, deberá rebajar la pena, la cual es aplicable al delito desde un tercio de la mitad, atendiendo todas las circunstancias que lo rodean, como es el bien jurídico tutelado y el daño social causado. Pues bien, dentro de los principios fundamentales y que son emanados de la Carta Magna venezolana, los mismos que pertenecen al desarrollo del proceso penal venezolano se encuentra el de la dignidad, el cual obliga a mantener el respeto por los intervinientes en el proceso penal. En tal sentido, sobresalta su importancia en pro de las técnicas de investigación, en tanto que está por encima de todo el deber de preservar la integridad del ser humano, que constituye el epicentro de toda la civilización. Refiriéndonos ahora a lo que compete al principio de prevalencia, el mismo estipula en su contenido la obligación que por encima de cualquier norma de la misma codificación prima y se debe establecer las normas de carácter rector, las mismas que de igual forma tienen el deber de ser utilizadas como fundamento de interpretación en el respectivo proceso. El acatamiento de los principios rectores constituirá una garantía de la libertad personal, en tanto que garantiza la no intervención del Estado de manera arbitraria. En este sentido, el Estado se guiará únicamente de las órdenes emitidas por las formalidades legales que se encuentran establecidas en la ley, a menos que el mismo actúe bajo un procedimiento de flagrancia. El compromiso que se adquiere al respetar los derechos inherentes a la dignidad humana pone en evidencia la importancia de la aplicación del llamado principio de igualdad, el cual contrasta y pone en evidencia el precepto constitucional que rechaza todo acto de discriminación dentro de la acción penal. En tal sentido, que se obliga a dirigirse a toda clase de personas con el debido respeto que merece, a pesar de que haya intervenido o no en el desenlace de alguna acción penal. Principalmente, este principio debe ser aplicado a aquellas personas que evidencien alguna carencia o manifiesten una carencia en cuanto a condición mental, condición física o económica, entre otros. En cuanto al principio rector de la legalidad y que cobra vigencia como tal en todo el proceso, el mismo está referido a la prohibición de la supremacía de reglas que sobresalen a última hora. El mismo establece normas con carácter de suficiente anticipación y con validez de antemano para la estricta observancia de todos. Otro de los principios que se considera como de ineludible acatamiento, hasta tanto no quede firme la decisión que atribuye del todo la responsabilidad penal, es el de la presunción de inocencia, previsto en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, y sobre el cual muchos de los estudiosos del derecho han hecho hincapié. En tanto se han visto tan vulnerables, destruyendo a su vez el honor de las personas, patrimonios y las mismas vidas. Ahora bien, siguiendo la doctrina romana, recalcamos el valor que adquiere el principio de indubio pro reo. El mismo es considerado un principio, el cual siempre se ha dado la lucha para hacerlo valer. El mismo atribuye límites al valor del juzgamiento. En tal sentido, la llamada sentencia condenatoria solo podrá basarse en la certeza de que los juzgadores, en la certeza de los juzgadores y no en la duda, que debe obrar siempre a favor del reo. Si bien en lo que respecta a los derechos de los imputados y acusados que hacen parte en el proceso, comienzan con el principio de inmunidad penal y el de incriminación.
el mismo se da con la intención de proteger de manera ineludible eh, y ante todo a la familia, siempre y cuando estos no sean partícipes de la conducta punible. Entonces, en lo que se refiere a los derechos de la víctima, es competencia del Estado garantizar el acceso a la justicia y hacerla valer, primeramente bajo la aplicación de un trato humano y digno, seguidamente aportando pruebas o información para la protección de sus intereses, informándola sobre decisiones y ofreciendo el derecho a participar en el proceso, cuando ello hubiera lugar, por sí o por medio de un abogado. Esto es recibiendo una asistencia legal importante y teniendo derecho a ser oídos y protegidos para que también salga a la luz la verdad, la justicia y la resolución del posible daño ocasionado. Pasando ahora a lo que compete el principio de publicidad, contemplado en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal. Se evidencia la amplitud y garantía con la que se llevaba a cabo el proceso, a tal punto que se hará en forma pública y se reservará solo lo que sea preciso y que se encuentra contenido expresamente en la ley. Para ello, el buen natural y la doble instancia deben evitar que se cometan errores judiciales. Siguiendo con lo que compete el principio de la oralidad, que atiende a la fase intermedia, se desarrolla en su amplitud en la audiencia preliminar. La misma es el reflejo en un primer sentido de la posibilidad de las partes para emitir de manera clara, breve y precisa el contenido de su acusación y o defensa. Entonces, en lo que respecta a los principios y las garantías, que se evidencian en el más reciente Código Orgánico Procesal Penal, se expone en un complemento de tipo más analítico y social, que es de gran interés, en el sentido que estos principios son de carácter meramente orientadores y a la vez determinan la naturaleza del proceso. Es decir, que facilitan al intérprete una nueva visión completa y resumida de todo lo que es el sistema procesal. En cuanto al principio de igualdad, se desprende del mismo el derecho a ser oído, pues constituye el derecho a las partes para que puedan actuar de la misma manera, en esta misma oportunidad y con la misma carga para la defensa de sus intereses. Por otra parte, el principio de contradicción supone que el proceso debe desarrollarse de tal forma y cada una de las partes tiene la oportunidad razonable de conocer y reconocer lo alegado y probado por la otra parte. El proceso entonces, en su recorrido, se desarrolla mediante un sistema de índole dialéctico, es decir, de contradicción. Es decir, que este sistema en consecuencia permite la oportunidad igual de acción y de contradicción que se sigue para buscar la verdad que es inherente al proceso. Los principios involucrados, como ya hemos dicho, y que competen la naturaleza acusatoria del proceso penal, que se encuentran también establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, son los de oralidad, de mediación, concentración, publicidad, en especial, entre otros. Reitera todo lo que es la eficacia del proceso y garantiza la accesibilidad a las personas económicamente más débiles. Todos estos principios se rigen en cada parte del proceso, de modo que son intangibles para la fase intermedia. De acuerdo a toda la estructura e interpretación con la cual son concebidos estos principios, se pone de manifiesto la vigencia del sistema acusatorio venezolano y la evidente superación de ese pasado sistema inquisitivo, en virtud de una nueva dinámica aplicada al proceso penal. En tal sentido, podemos acotar que el Código Orgánico Procesal Penal está destinado a sustentar los supuestos y a repensar el porvenir de los derechos inherentes a la nación, basado en esos derechos extranjeros que son adaptables a la realidad nacional. Ahora bien, como se nos está cortando un poco el tiempo, debemos acotar de manera necesaria y como punto de reflexiones y recomendaciones que evidenciamos en este trabajo de investigación. Como primer punto, que el fiscal deberá pronunciarse de manera oportuna
exclusivamente cuando se estime que expone los elementos necesarios y suficientes para solicitar que se enjuicie el imputado. En tal sentido, propondrá la acusación y de igual forma podrá solicitar de oficio el sobreseimiento o en su defecto el archivo fiscal. Cuestiones que ponen fin a la fase preparatoria y a la fase preparatoria. Es preciso que el Tribunal de Control analice las pruebas emanadas de la investigación competente para así activar la procedencia de la prueba. Las salas que sean de utilidad para llevar a cabo la audiencia preliminar deberán presentarse en condiciones óptimas, pues el proceso puede extenderse y esto puede influir de manera negativa. Por otro lado, es preciso que una vez concluida la fase preparatoria y dictado el sobreseimiento, se deje quieta a la persona sin ultrajar o modificar una vez más el proceso. Y es decir, que la persona no puede ser perjudicada por esta situación una vez más. Es menester insistir también en la promoción de acuerdos reparatorios que se aprueban entre las partes. Esto como una forma de formular la convivencia entre las personas y a la vez la buena interrelación entre las personas para llevar a cabo una buena administración de la justicia. Así, evitar un poco lo que son los conflictos. Esperemos que le haya gustado lo que es nuestro trabajo y esperamos vernos en una próxima oportunidad.